Muy bien, dejamos el tema Cordero y nos metemos en asuntos de seguridad ciudadana. Durante básicamente toda la semana hemos estado discutiendo sobre la posibilidad que el cuerpo de serenazgo cuente con armas menos letales para la defensa propia, por supuesto, y para temas de seguridad ciudadana. Así que creo que es una buena idea que conversemos con alguien que ha estado, digamos, al frente del Ministerio del Interior, que ha estado al frente de la región Lima, por ejemplo, por poner algunos casos, y que ahora además esté inmiscuido en el tema de la seguridad en el área municipal. Es el general Gastón Rodríguez, que nos acompaña a esta hora de las mañanas aquí en Nativa. Bienvenido, general. Carlos, muy buenos Gracias por días. estar con Un saludo nosotros. cordial para todos los televidentes que siguen tu programa. El proyecto plantea que los miembros del serenazgo puedan utilizar grilletes de seguridad, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas. Pregunta de fondo, si dotamos a los serenos de todos estos elementos, ¿no hay una pregunta anterior que hacer, que es ¿para qué queremos el cuerpo de serenazgo? Así es, fíjese, yo creo que el tema en debate tiene una importancia muy grande, porque los cuerpos de seguridad, como se le llaman a los serenazgos, tienen una finalidad y una función perfecta y claramente definida. Así ¿No es es. cierto? Está en su ley incluso. Así es. Esa ley contempla que ellos contribuyen o coadyuvan al cumplimiento de la finalidad de la policía. Y la finalidad de la policía está expresada claramente en la Constitución. Entiendo. Es quien persigue, investiga y combate Así la es. delincuencia. No hay ningún otro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de armas no letales, estamos cayendo en una imprecisión. Porque lo que deberíamos hacer es hablar de medios de defensa, en todo caso, Ok. que no necesitan de mayor reglamentación o de la dación de una norma legal en sí. Los serenazgos hoy en día usan chalecos antibala. Todos los motorizados de San Isidro, San Borja, La Molina y varios distritos usan chalecos antibalas sin necesidad. Para defensa, digamos, ¿no? Es un medio de defensa. ¿Por qué? Porque la ley dice contribuyen a la finalidad de la policía, pero no dice que combaten la delincuencia. Ok. Entonces, de ahí que hay una distorsión. Entiendo. ¿No? Porque no existe además una reglamentación sobre armas no letales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú le entregas a personas que no deben de cumplir esa función, este tipo de armamento, los estás peligrosamente induciendo a cumplir una función que no le corresponde. Esa es mi preocupación. Así es. Y eso, Carlos, genera además, si los municipios deben tenerlo muy claro, una responsabilidad como tercero, ¿no? Tercero civilmente Buen punto, responsable. buen punto. Y eso tienen que medir los alcaldes. No podemos perder de vista además lo ocurrido esta semana, donde dos serenos fueron asesinados en el Callao y en Surco por la delincuencia. Pero, digamos, por supuesto que hay solidaridad con la familia y con su tragedia, pero no debemos apresurarnos y sentir que en lo emocional la respuesta tiene que ser esta, porque además ponemos en riesgo la vida de otros serenos si les decimos que van a tener armas. Así es. Fíjate, el hecho de darle un gas pimienta, por ejemplo, a un sereno, y que en una intervención de un robo a domicilio salgan los delincuentes y les eche el gas pimienta, pues lo estás poniendo claramente en un estado exponiendo así. Un estado de indefensión, que el delincuente lo primero que va a hacer es le va a disparar, pues, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tener, como lo dije en algún otro medio, la tranquilidad del caso. Así es. Para poder enfrentar con lo que la norma legal nos faculta. Y yo pienso en este momento que es lo más importante, es si tú tienes una institución que por norma legal y por constitución política es la encargada de combatir la delincuencia, ¿por qué no la apoyas políticamente? ¿Por qué no la fortaleces dándole chalecos antibala nuevos? Mira el parque automotor de la policía. ¿Cómo es posible que encuentres un patrullero con un faro para arriba, el otro faro apagado? ¿No? Que las llantas están en lona, que los gobiernos locales tienen que arreglar 2 o 3 patrulleros. Entonces, yo creo que hay que juntar... La misma moral del cuerpo general está muy dañada. Pero está dañada, Carlos, porque han habido actores que se han encargado de Sin hacerlo, duda, ¿no? La instrumentalización de la policía desde lo político en es el clarísimo. lomo a los policías nacionales, acciones individuales de repente o en investigación de algunos comandos han servido para denostar a la policía, para golpearla, para decir que los elementos son, si así está la cabeza, ¿cómo estará el resto? Y eso golpea la moral terriblemente, porque la policía es una institución disciplinada. Y cuando tú ves que tus comandos o quien te lidera
está inmerso en esta serie de situaciones que además son ampliadas por diferentes medios de comunicación, la verdad es que la gente como que da un paso atrás. Y eso hay que recuperarlo inmediatamente. El comando actual de la policía es un comando eficiente. El general Angulo y el general Chong la encabezan. Y estoy seguro que lo primero que tienen que hacer es recuperar la moral, la mística, pero también tiene que haber voluntad política y liderazgo conductual. De acuerdo. Eso es algo fundamental. Volviendo al tema de las armas, digamos, a la policía siempre le exigimos que en el uso de las mismas, por supuesto, se atenga a la ley, a los protocolos propios de la institución, pero también al tema famoso de la proporcionalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué le planteo esto? Porque me preguntaba ayer, quizás haciendo una caricatura, pero lo voy a poner sobre la mesa porque nos puede servir como ejemplo. ¿Es que un sereno va a usar un arma eléctrica con alguien que está bebiendo en la vía pública? ¿Es que un sereno, si paseo sin correa a mi perro, me va a pegar con una vara? Es decir, creo que ahí no hay claridad general. Carlos, aquí lo que se ve es una clara contradicción, como tú lo dices, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunos alcaldes que supuestamente apoyan el proyecto de esta norma, ¿no?, de la ley, dicen de que no se va a usar contra la delincuencia. Entonces la pregunta es... ¿Contra quién entonces? Contra el ciudadano. Así es. Que sale a pasear su perro y de repente el sereno le dice no, que no esté en este parque, que no pise el parque, y el ciudadano se pone pues un poco firme y que va a usar Esa es la preocupación. su vara o su electricidad contra el ciudadano, o con un ambulante que no quiere salir de algún lugar. No, pues. Entonces, en la Policía Nacional, durante los 3 años de formación de un suboficial, que es bastante, también aprovecho para decir esto, es bastante ese tiempo de 3 años. Anteriormente, y tú recordarás, en la época del terrorismo, los policías salían en 6 meses a la calle. Porque había la necesidad de sacarlos a la calle y salían muy mal preparados. Pero no, porque hoy en día hay muchos suboficiales que ya tienen el rango de suboficiales superiores y conducen a su personal y son jefes de compañía, jefes de sección. ¿Usted sentía que 6 meses podía ser suficiente? Es que hay que atenernos a la necesidad y a la calidad de la instrucción. Si tú tienes, en la época que yo fui cadete, yo pertenezco a la que fue la Guardia Civil de Perú. El comando de la Guardia Civil en esa época se preocupó de que desde el jefe de la escuela de oficiales de cadetes hasta el último teniente jefe de una sección sean procedentes de la 48 Comandancia de los Inchis, que en esa época era pues una unidad emblemática en su disciplina, en su forma de acción, y entonces formaron a oficiales, a suboficiales con temple, con mística, con identidad, pero sobre todo con vocación de servicio al ciudadano, que es lo que hoy en día hay que reforzar. En algunos casos, la indiferencia es lo que hace que la ciudadanía proteste contra el accionar de la Policía Nacional, pero hay que apoyarla. Tiene que haber voluntad política desde el más alto nivel. En su uso de las armas, la policía es profesional, Carlos. Tenemos instructores, tanto suboficiales como oficiales, que han sido becados al extranjero para seguir cursos de derechos humanos en la aplicación del uso de la fuerza. Y ellos son los que replican la instrucción a las unidades de servicios especiales. Lo que muchas veces la gente no entiende es que la masa, cuando se desborda, es muy difícil en ese contexto individualizar, que es diferente a cuando se produce un delito de un asalto a un banco, por ejemplo. En la masa es muy difícil individualizar el uso de un arma que es multifuncional, como una escopeta de perdigones de goma, porque los perdigones se expanden. Sí. Entonces, tú no puedes hacer puntería con una sola persona que te está lanzando la bomba lacrimógena, perdón, la bomba casera, la bomba molotov. Y tienes que usar, hay veces, elementos de ¿qué? De acción inmediata para la captura. Por ejemplo, el grupo terna. Pero cuando utilizas al grupo terna en acciones de orden público, inmediatamente se critica ese accionar porque son policías de civil que pueden generar desapariciones, que pueden generar abusos. Entonces, lo que quiero dar a entender a tu público es que la labor de la policía es sumamente difícil y para eso se preparan. ¿Tú te imaginas darle esas responsabilidades en el trato directo con la delincuencia o la inseguridad ciudadana a un serenazgo que no está preparado, que no está capacitado, que muchas veces contrata a su gente solamente como obreros municipales y bajo esa premisa los coloca en el serenazgo? Entonces tú ves que no hay ni siquiera biotipos. Hay personas de 1,50 m, señoras, señores, ¿no?, que para temas de seguridad
digamos, de persecución delictiva no califican, pero sí califican para lo que es su función, comunicacional, de orientación al ciudadano, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Lógico. General, me he quedado pensando en su respuesta anterior y no puedo dejar de pensar en los 60 muertos generados en los conflictos sociales. No es un ejemplo mío, se lo he escuchado a otros, pero que vale la pena poner sobre la mesa cuando tenemos estos mismos eventos en París o en otras ciudades del mundo con toma de aeropuerto inclusive, no hay un solo muerto. Y en el caso peruano hay 60. ¿Dónde perdimos el norte? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta algo muy importante. La beligerancia o la violencia con la que se actúa en un escenario de protesta social es un hecho a tener en cuenta inmediatamente por el comando operativo. Aquí estamos muy acostumbrados en el Perú a buscar responsabilidades de frente en el más alto estamento, cuando hay responsabilidades perfectamente definidas en los planes, ¿no? Entonces, el comando operativo, que es el que está en la cancha, como se dice, es el que tiene que visualizar, primero, su información de inteligencia y luego lo que está pasando realmente, para que él, que es el que está en contacto con el personal interviniente, sea quien dé la gradualidad en el empleo de las armas en base estrictamente a la ley del uso de la fuerza. ¿Qué es lo que sucede cuando aparecen personas que están en una protesta heridas de bala? Y cuando tú como comando operativo, me refiero a la policía, no tienes armas de fuego como parte de tus pertrechos. Entonces tiene que haber una investigación inmediata para saber de dónde aparecieron las armas. Lo entiendo. Y si hay un concurso de la Fuerza Armada, como fue en este acontecimiento, me refiero básicamente a Ayacucho. ¿No? La Fuerza Armada vino en apoyo a la Policía Nacional para evitar la toma de un activo crítico nacional, que es un activo estratégico, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su protocolo de acción? ¿Qué tipo de munición es la que se ha encontrado? Usaron fusiles Galil, la Fiscalía lo evidenció, fusil de guerra. Bueno, entonces eso nos da pie a otra cosa. Yo primero que todo apuesto porque hay una investigación prolija, ¿no es cierto? Pero nos da pie a una situación que sugerentemente se plantea acá. El uso de las Fuerzas Armadas en temas de control de orden público y de seguridad ciudadana. Esa es una gran discusión. Entonces, cuando la gente reclama a las Fuerzas Armadas, quizás no entiende el rol de las mismas. Es que justamente cuando tú empleas a las Fuerzas Armadas es para emplear el máximo de la fuerza para someter al enemigo. Ese es su concepto doctrinario. Entonces tú no puedes emplear ese tipo de doctrina para un tema de orden público o seguridad ciudadana donde la esencia de la policía es usar el mínimo de fuerza para proteger. Mira esa contradicción. Máximo de fuerza para reducir la amenaza y someter al enemigo versus mínimo de fuerza para proteger al ciudadano. Entonces no puedes mezclar esas dos situaciones para poder utilizarlas en temas de seguridad. General, ¿y no siente que en el transcurso de los años la policía ha ido absorbiendo algunas prácticas castrenses, ha ido asumiendo algunas situaciones propias de la milicia y se ha alejado de su rol más civil? ¿O es una percepción equivocada, general? Mira, todos tenemos percepciones frente al desarrollo de la Policía Nacional, pero las mejores policías del mundo siempre han sido las policías que son jerarquizadas y que tienen una disciplina consciente. En una oportunidad acá hubo el experimento de quitar la palabra mi, que era un prefijo relacionado a lo militar, mi y general, ponerle mi señor, teniente, ¿no? Pero en atención, como siempre lo hacemos, a experimentos o a vivencias, diría yo, internacionales. Por ejemplo, tú has visto el ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yes, sir. No, sir. Con disciplina. Pero aquí, pues, el policía peruano comenzó. Sí, señor. ¿No? Entonces le hablaba el general, el capitán, el mayor. Sí, señor. ¿Qué desea, señor? En otro contexto. Y eso vulnera principios disciplinarios, doctrinarios, y comienza a hacer a una policía más pegada a una situación no necesariamente jerárquica y disciplinada, que es lo que muchas veces reclama la gente. Tú vas a una comisaría y te dice, sí, señor, ¿qué desea? ¿No? O si no, viene un policía y te dice, papeles. ¿Qué papeles? Señor, buenos días. Permítame. Eso es disciplina. Así es. Eso es disciplina y se logra
con una concientización de escuela que te permita a ti obtener la mística y la doctrina necesaria para que cuando salgas a cumplir con tu función en la calle seas verdaderamente un caballero de la ley. ¿Cabe la posibilidad que el serenazgo pueda hacer labores de seguimiento e inteligencia en los distritos? Que se disfracen de barrenderos para ver quién está en tal esquina. Mira, Carlos, no es una función. No es una función, No yo es sé, una yo lo función sé. de ellos. Lo que pasa es que aquí la frustración, la desesperación de las autoridades Sí, mismas claro. está haciendo que pierdan un poco la objetividad. San Isidro, como tú lo has manifestado, está haciendo una estrategia que yo creo que es la base que deberían de replicarse en todos los distritos porque muchos ya lo están haciendo. Cuando me refiero a todos es completar esta acción, que es trabajar coordinadamente con la Policía Nacional. Ok. Entonces, en vez de disfrazarme yo, como tú dices, de un elemento de inteligencia, Ajá. tengo mis cámaras de videovigilancia Sí, señor. en donde mis operadores están detectando, por ejemplo, mendicidad compulsiva, los famosos limpiaparabrisas. Mendicidad compulsiva, porque yo te tiro el agua y te obligo a que me des un estipendio. Hay o un pago. conflicto ahí siempre, sí, claro. Entonces, las cámaras detectan inmediatamente en nuestra central de videovigilancia hay miembros de las comisarías de Orrantia, de San Isidro y del escuadrón de emergencia. General, ¿no? yo no puedo negar, uno estaciona en San Isidro y aparece alguien en bicicleta y de pronto alguien da la vuelta y es un sereno rondando. O sea, inmediatamente hay una, Sí, no, la hay una capac- respuesta. Esas son las cámaras. Exacto, las cámaras y se está trabajando la estrategia de que, a ver, mira Carlos, es mentira si alguien te dice, o algún experto de estos que hay ahora muchos en seguridad ciudadana, te dice que la delincuencia hay que erradicarla. La delincuencia es afín a la humanidad, o sea, es sumamente complicado, se puede reducir, se Sin puede duda. controlar, pero lo que nunca puede dejar de hacer un cuerpo de seguridad o la Policía Nacional es responder frente a un hecho delictivo. Entonces hay que mejorar mucho la capacidad de respuesta. Y la respuesta tiene dos niveles. El preventivo, es decir, evitar que se produzca el hecho, y luego el reactivo, que implica la investigación Por supuesto, para poder por determinar lo que realmente sucedió. Eso, sumado a un trabajo coordinado de operadores de justicia, fiscales y jueces, debería de darnos tranquilidad como población. Pero hoy en día, tocando el tema de la violencia extranjera, de la delincuencia extranjera, que es un azote actualmente a la ciudadanía. Dejando de lado los buenos migrantes que han venido a trabajar y a Los forjar su buenos futuro, que ¿no es cierto? con esos nunca nos metemos, ¿no? La gente que ha venido a Así aportar es. al país, ¿no? Con muy buena onda. Pero a estas bandas delictivas tenemos un gravísimo problema en el tema de los operadores de justicia, que es que hay un código procesal penal sumamente garantista, pero no para el ciudadano que sufre el hecho delictivo, sino para el que lo comete. Póngame un ejemplo, Mire porque los usted. he escuchado mucho hablar de esto, garantista, Sí, garantista. mire usted, a ver, por ejemplo, hay una banda que se dedique me pasó en mi época de general Ajá. activo en la región Lima, se dedica con estas villas Ya. a romper las lunas de joyerías o de centro Ok, de cómputo, ¿no? Y estaban perfectamente definidos en su línea de acción delictiva. Rompían un parabrisas, una ventana en Chacarilla, se robaron los equipos de cómputo, luego fueron a la zona de San Borja, luego fueron a Surco y finalmente fueron a Villa María del Triunfo. Ya. Y cuando los capturan en Villa María del Triunfo, el fiscal de jurisdiccional de esa zona dijo de que no los podía juzgar por todos los hechos que presentaba la policía, que eran la similar modalidad delictiva y con los mismos, a través de las cámaras de video, los mismos rostros. Dijo que él solo podía juzgarlos ¿Y por por el qué? hecho de... Porque no tiene competencia jurisdiccional y no hay una plataforma digital, por ejemplo, que interactúe y concatene o que junte todas las investigaciones de esa banda para poder sentenciarlos por acumulación delictiva. Igual que un celular, Carlos. Me roba el celular Juan Pérez. En la mañana me roba uno de 3.000 soles, lo desaparece, en la tarde me roba uno de 4.000 soles, en la tarde uno de 5.000 soles. 3 celulares en un día. Yo lo agarro el de la tarde. El fiscal solamente lo juzga por el de la tarde. ¿Por qué no lo juzga por 5 más 3 más 5 y lo mete preso? Que es lo que todos queremos. Pero ¿por qué no lo mete preso? Porque hay otro problema. Tenemos el Código Procesal Penal garantista y la política de despenalización, con 126% de sobresaturación de los penales. Entonces,
Si tienes un código procesal penal garantista y una sobrepoblación penal donde te dicen los estamentos de justicia, oye, mira bien fiscal, mira bien juez lo que vas a hacer porque ya los penales se están reventando. Entonces ya no son centros de readaptación. La crisis penitenciaria es más antigua, general, Sí. años que llevamos con ella. Años. ¿Y qué penal se ha hecho? Así es. Mira, cuando yo estuve en el ministerio, en una entrevista en el Callao, sugerí que todos estos delitos, digamos que son los de alto impacto porque Ajá. generan la percepción de Sí, inseguridad ciudadana, sí. se abra nuevamente el penal del Frontón, pero dándole otras características, ¿no? No de represión, sino simplemente de retención de este tipo de delitos porque el delincuente cuando ve que hay alguna acción sobre el delito que comete, inmediatamente sucede dos cosas. O se va, ¿no? O cambia de modalidad. Ok. ¿Listo? Entonces, pero si no tomamos ninguna acción y el delincuente del celular, tú has visto en las noticias, sale que lo han capturado 10 veces robando celulares y da declaraciones encima y le preguntan qué tal el trabajo del grupo Terna capturando delincuentes. Ah, muy bueno el trabajo. Tienen todavía la sinvergüencería de declarar, ¿no? Porque saben que van a salir a la calle. Si tú no tomas ninguna acción como Estado, entonces se produce la puerta giratoria. La policía captura, la fiscalía suelta. La policía captura, la fiscalía denuncia, el Poder Judicial suelta. Pero no termino de entender. Hay dinero, hay que no teníamos en los años 80 y buena parte de los 90. Hay caja, hay políticas públicas. ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política de hacerlo. es un tema. No hay liderazgo conductual. Y entonces cuando tú no miras a la seguridad con la importancia que se debe desde Hoy el más más que alto nunca. nivel del gobierno, Así es. entonces no te vas a dar cuenta. Mira, la normatividad legal le da armas, herramientas y todo el soporte técnico al más alto nivel de gobierno a través del CONASEC. Sin duda. Y el CONASEC funciona, dime, en alguno de los gobiernos que ha pasado ha funcionado. El presidente va el primer día, se instala con todos sus ministros, se instala con los jefes de la policía, defensa civil, toda una parafernaria mediática. Y luego, ¿cuándo se vuelven a reunir? Nunca. Nunca. Entonces no hay liderazgo conductual. Los problemas de diferentes carteras asumen o saturan la atención del presidente de turno y la seguridad se va viendo como un tema recurrente, donde bueno, ya pues que te robaron. No hay te robaron. inversiones, no hay desarrollo, no hay nada así. Y fíjate, Carlos, la población exige con justicia y con No, por derecho, supuesto. ¿no? Y la penetración de mafias es cada vez mayor y es más... Y para terminar, porque me desvió un poquito por favor. el ejemplo que puse del penal, ¿no? Ajá. Reactivarlo, no con un afán pues represivo. No, lo porque entiendo, no entiendo. ¿Y qué le dijeron? se me vinieron encima todos los que habían trabajado en el sector justicia. Que cómo era posible que el ministro de esas declaraciones, que ese es un penal ya cerrado. Fíjate, pasaron los años y una de las personas que estuvo a mi lado en el comité de asesoramiento me pasa un video y me dice, mire usted, veo, y eran los mismos 4 que habían opinado en contra, pidiendo que la construcción urgente de penales al cabo de 2 años. Perdimos tiempo, perdimos... Perdimos tiempo, perdimos la oportunidad de respuesta y la capacidad de reacción inmediata como Estado, porque tenemos que defender a nuestra población. Entonces, si no somos firmes en defender a nuestra población, la vorágine del delito nos va a ganar. De acuerdo, y va a ser de un acuerdo. país insalvable. Pero además, hemos hablado mucho de la policía y cierro con esto. El tema de la seguridad ciudadana debe ser también multisectorial. ¿Por qué se lo digo? Porque si yo tengo un mapa del delito y puedo ubicar dónde, por georreferencia además, a partir de la vivencia en penal, de dónde son, de qué barrios son, puedo ahí intervenir con educación, con salud, es decir, puedo hacer una respuesta mucho más integral que la propia represión policial. Carlos, es que el tema es que yo siempre digo, en el Perú todo está escrito, el problema es que no lo desarrollamos. Existe la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que involucra a todos los sectores. Ahí está, pues. Es decir, a estamentos que no están necesariamente vinculados con el tema de seguridad, pero que sí tienen la obligación de atenderlos. Cultura, educación. Totalmente. ¿Sabes qué pasa en la inauguración de los barrios seguros? Se presentan todos en un determinado parque con su carpa. Sí. Cultura, Sí, sí, educación, sí, para la tele. reparten Sí, trípticos, sí. entrevista Canal X, Canal P, Canal Z. A los 2 días no hay Ya no hay nadie en el parque. Entonces, Muy bien. falta conducción, falta liderazgo y falta que verdaderamente nos comprometamos en el tema de la seguridad. General Gastón Rodríguez, gracias por haber compartido su mirada respecto al tema de la seguridad ciudadana aquí en Nativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.